hospedador, digamos, que es una fase continua, que es la que está en mayor cantidad, y una segunda fase, un segundo tipo de material, que es el refuerzo, el que está en menor cantidad y que se agrega a la matriz y está en trozos discontinuos metidos entre medio de la matriz. ¿Ya? Los refuerzos pueden ser partículas, fibras, laminitas, trozos pequeños pero elongados, en fin. Entonces, eh, tenemos tres tipos de materiales: los metales, los cerámicos y los polímeros. Y si tenemos matriz metálica con relleno cerámico, tenemos un tipo de compuesto. Si tenemos matriz cerámica con relleno metálico, es otro tipo de compuesto. Matriz metálica con cerámico es, por ejemplo, el cerámico que se rellenaba con plata o con oro, ¿no es cierto?, para meterlo como material de contacto en un contactor, en un dispositivo que es como un interruptor, pero de alta potencia, que siempre salta un arco cuando se aproxima a los dos contactos. Entonces tiene que resistir la energía disipada en el arco eléctrico. ¿Ya? Eso es una matriz metálica con un cerámico de relleno. Y la matriz cerámica con un relleno metálico es, por ejemplo, el hormigón armado que se usa para la construcción de edificios. Esa es una gran cantidad de cerámico hecha por la mezcla del cemento, ¿no es cierto?, con unas varillas de metal que son el relleno. Ese es un matriz cerámica con relleno metálico. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la matriz polimérica con relleno metálico son los neumáticos. Los neumáticos tienen caucho, es una matriz de caucho vulcanizado, pero que tiene a su vez unos reforzamientos de hilos de alambre, que son los que quedan por ahí botados en la calle cuando queman neumáticos, ¿no? Y esos hilos de alambre son los que le dan resistencia estructural en algún sentido que el caucho no se lo puede dar completamente. Entonces ese es un compuesto de matriz polimérica con relleno metálico. ¿Ya? Bueno, los productos tecnológicos que se usan en términos generales son materiales que están particulados, o que son fibrosos, o que tienen unas estructuras celulares, o que son materiales estructurales. ¿Ya? Entonces, las formas del agregado pueden ser partículas, pueden ser fibras continuas, o pueden ser trozos pequeños de fibras discontinuos orientados aleatoriamente. ¿Ya? Cuando son fibras continuas largas, ahí se puede dar una orientación. Entonces yo tengo el material es paralelo a la fuerza, perpendicular a la fuerza, y es, qué sé yo, orientado de varias maneras para desarrollar resistencia en varias direcciones, etcétera. Tengo varias posibilidades cuando la fibra es larga y continua. ¿Ya? Bueno, las propiedades, por ejemplo, el módulo de elasticidad, si tenemos las fibras orientadas transversalmente al esfuerzo, es como que fuera un circuito en paralelo, ¿ya? Uno partido por el módulo elástico es la fracción volumétrica de la matriz partido por el módulo elástico de la matriz más la fracción volumétrica del relleno partido por el módulo elástico del relleno. En cambio, si la fibra está orientada en la dirección del esfuerzo, el módulo elástico es como que fuera una resistencia en serie. Tenemos el módulo elástico de la matriz por la fracción de la matriz más el módulo elástico de la relleno por la fracción volumétrica del relleno. ¿Ya? Y aquí tenemos algunas propiedades comparativas, digamos, de los compuestos, o sea, plástico reforzado con fibra de carbono, plástico reforzado 58%, ¿ya? Plástico reforzado con fibra de vidrio, glass fiber,
50% plástico reforzado con fibra de Kevlar, ¿ya? Y tenemos aquí densidad, módulo elástico, esfuerzo de, no sé, de esfuerzo máximo, ¿no? Y el módulo del parámetro de fractal tenacidad. En metales, digamos, comparativamente tenemos, esta es la densidad, este es el módulo elástico, esto es el esfuerzo máximo y esto es el K1C, en acero y en aluminio. ¿Ya? Y en los componentes, no el material compuesto, ¿no es cierto? Sino que los componentes, la fibra de carbono tiene densidad y resistencia a la tracción, la fibra de vidrio, la fibra de Kevlar, la resina epóxica y la resina poliéster tienen estas características. Y algunos materiales de refuerzo, pues, el Kevlar, el nylon, el polietileno, algunos metales que se usan de relleno, el berilio, el boro, el tungsteno, el vidrio E, el vidrio S, el carbono de alto módulo, perdón, de alta resistencia, fibra de carbono o el fibra de carbono de alto módulo, los cerámicos, alúmina, carburo de boro, carburo de silicio, óxido de circonio. Y los whiskers son unas fibras que no son policristalinas, son monocristalinas, fibras que son un solo cristalito que crecen en una cierta dirección y que tienen una resistencia mecánica muy grande. Miren la resistencia a la tracción del whisker de alúmina versus la resistencia a la tracción de la alúmina cerámica. Es casi 10 veces más, digamos. ¿Ya? Y bueno, estos son usados como material de relleno en general. ¿Ya? Y aquí hay algunos ejemplos de materiales usados para la fabricación de aviones o aeroespacial. ¿Ya? Hay algún acero, ¿no es cierto?, que tiene el módulo elástico dividido por la densidad. Y miren, el compósito de resina epóxica con fibra de carbono de alto módulo, el módulo elástico dividido por la densidad 134, es más alto que todos. ¿Ya? Y por otro lado, la resistencia a la tracción partido por la densidad es muy alta aquí, en la fibra de Kevlar con resina epóxica. ¿Ya? Y aquí tenemos el módulo de elasticidad en términos de su composición cuando tenemos tungsteno en matriz de cobre. ¿Ya? En la medida que aumenta la cantidad de tungsteno, ¿no es cierto? Esto es el límite superior del módulo de elasticidad de la mezcla, que es la mezcla lineal, ¿no es cierto? Que se entiende que es cuando las fibras están longitudinales alineadas con el esfuerzo. Y este es el límite inferior, que es la mezcla cuando están en forma transversal a la dirección del esfuerzo. ¿Ya? Y esto genera como una especie de zona bifásica, así, zona de un diagrama de fase, ¿no? Bueno, y la relación que hay entre el módulo y la ubicación de las fibras tiene que ver con la alineación con el esfuerzo. Si las fibras están alineadas con el esfuerzo, el módulo de elasticidad es alto. Si las fibras están transversales al esfuerzo en este sentido o en este sentido, ¿no es cierto?, entrando y saliendo de la pantalla, el módulo es bajo. Y si tenemos un entrecruzamiento de fibras, ¿no es cierto?, hay algunas direcciones de esfuerzo en que el módulo es alto y hay otras direcciones de esfuerzo en que el módulo es bajo. Entonces, si tenemos un compósito de placas que tienen distinta alineación de las fibras y se ponen en distintos ángulos, es posible obtener resistencias altas en varias direcciones. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el mecanismo que genera el aumento de resistencia con las fibras? Es el mecanismo que permite que la matriz se adhiera a las fibras.
Cuando hay una adhesión, una adherencia de la matriz con la fibra, que es relativamente alta, el mecanismo de reforzamiento es grande. Cuando la matriz no se adhiere a la fibra, el reforzamiento es relativamente bajo. Por eso que los fierros de construcción, los que se usan para aquí ponerlos en el hormigón, tienen unas como pestañitas, ¿no es cierto?, que sirven para que el hormigón se adhiera al fierro de mejor manera. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos ese comportamiento, ¿qué es lo que ocurre con la fibra? Bueno, la fibra tiene un alto módulo y tiene una alta resistencia, pero se fractura rápidamente. En cambio, la matriz tiene bajo módulo, baja resistencia, pero tiene una deformación plástica relativamente grande. El compósito, bueno, tiene una resistencia relativamente alta, dada por la resistencia de la fibra. Cuando se llega al esfuerzo de fluencia de la matriz, se deforma un poco la matriz, pero la fibra sigue resistiendo, ¿no es cierto? Y cuando se llega a la fractura de la fibra, ahí disminuye la resistencia y lo que queda, las fibras se rompen, digamos, y lo que queda resistiendo es solamente la matriz, y aquí llegamos a la fractura de la matriz con una deformación plástica de la matriz y la ruptura de las fibras. ¿Ya? Entonces, normalmente queremos utilizar el material compuesto en esta zona, digamos, en esta zona. ¿Ya? Y el mecanismo de avance de la grieta es un mecanismo que va rompiendo, digamos, la matriz, el huésped, el hospedador, ¿no es cierto? Y eso depende de qué tan resistente, qué tanta resistencia oponga al desgarramiento la fibra que está supuestamente reforzando esta matriz, ¿no es cierto? Entonces, si las fibras tienen una buena enlace con la matriz, entonces el desgarrar la fibra es difícil y eso significa que para que la fractura avance tiene que gastar más energía. Si es fácil arrancar la fibra, entonces la fractura no tiene que gastar tanta energía para producir ese desgarro. ¿Ya? Y cuando son polímeros espumados, tienen una resistencia relativamente baja y las celdas, los granos de espuma colapsan, pero después tienden a aumentar su resistencia cuando ya están las paredes relativamente alineadas y juntas, ¿no? Y lo mismo ocurre con las celdas tipo jaula de abeja, que tienen una buena resistencia a la tracción y pueden tener una buena resistencia a la compresión, pero que tienen un límite cuando las celdas empiezan a eh, colapsar, digamos, por pandeo o por deformación de las paredes. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son los procesos de fabricación? Hay laminado manual, laminado por proyección, que se lanza con una herramienta, ¿no es cierto? Moldeo y transferencia, moldeo de inyección al vacío, enrollamiento de los filamentos sobre todo, y pultrusión. ¿Ya? No nos olvidemos que en la reacción de curado de las resinas, eh, cuando eh, forman enlaces covalentes entre las moléculas, tienen un, un, un tiempo en el que se puede fabricar esta resina epóxica, por ejemplo, y normalmente el solvente es un monómero que se une entre las moléculas de la resina. ¿Ya? Entonces, el laminado manual es, bueno, una resina que se le agrega eh, la fibra vidrio, ¿no es cierto? Y normalmente se rodilla con un rodillo que permite retirar el exceso de resina y esto requiere baja inversión, mucha mano de obra. El espesor de la pieza terminada termina necesariamente irregular, pero puede ajustarse.
y una sola cara, la que está apoyada contra el molde, es la que termina con una buena apariencia, ¿ya? Y esto se usa para fabricar estanques, piscinas, juguetes de varios tipos, carcasas, productos decorativos y una serie de otras cosas, ¿ya? Y hay que hacerlas con cuidado porque uno tiene que hacerlo al aire libre o en un lugar bien ventilado, porque si no hay solventes peligrosos que pueden emanar hacia el ambiente y uno no puede sobrepasar una cierta concentración. Bueno, lo mismo hay con proyección, cuando una máquina, ¿no es cierto?, mezcla la resina con el endurecedor y además se le agrega por ahí en la salida los rellenos, ¿no es cierto?, y estas cosas eh, se estratifican y después se purgan con algún tipo de rodillo o algún extractor, ¿no es cierto? Y es una baja inversión, pero requiere mano de obra más especializada, es una operación más rápida y se usa para la fabricación de vehículos, de lanchas, partes de vehículos, algunas casetas, eh, baños químicos, ese tipo de cosas, algún tipo de mobiliario, tinas de baño y qué sé yo, varias otras eh, cosas que se fabrican con este método de proyección, ¿ya? Finalmente hay moldeo centrifugado donde una máquina genera la mezcla, ¿no es cierto? Y la vierte sobre un molde que está rotando y cuando se tienen geometría cilíndrica o aproximadamente cilíndrica, funciona bastante bien y permite hacer todo el moldeo, el roto moldeo, ¿ya? Bueno, por compresión ya es bastante más caro, ¿no es cierto? Se requieren dos matrices, una matriz que reciba la carga y otra matriz que aplique la carga, y tiene que tener una ventilación y la resina se deja caer sobre un una mat de fibra que está depositado dentro del molde. Un mat es una frazada de fibra que está depositada dentro del molde. Ahí el espesor es controlable, las matrices son metálicas, la calidad dimensional es bastante buena, las dos caras son de buena terminación y predisposición de refuerzo y dosificación de resina. Pueden ser domésticas o industriales, pero son bastante más caras, ¿ya? Y la pultrusión es una fibra, ¿no es cierto?, que pasa con impregnación de resina, va a un lugar de curado de la resina y finalmente es extraída cuando ya está consolidada la resina por tirando, por eso se llama pultrusión, porque es pulling en inglés, eh, tirando de la forma ya finalizada, ¿ya? Entonces las fibras entran en un baño de resina, entran a una matriz que le da la forma, entran al horno de curado que le da el curado final y cuando ya está todo armado se puede tirar y eso hace que funcione todo el proceso, ¿ya? Ese es el mecanismo de pultrusión. Y aquí tenemos algunos ejemplos de perfiles pultruidos, ¿ya? Se fabrican muchos de muy diversos tipos y en muy diversos tamaños. Y algunos productos formados eh, eh, pultrusión, digamos, rejillas para piso, en fin, vigas y una serie de otras cosas, ¿ya? Y eso es exactamente lo que yo quería. Bueno, el otro proceso de fabricación final es el enrollado de filamento, en que hay un molde, ¿no es cierto? Y el molde recibe los filamentos que se impregnan con resina y cuando la pieza ya está, se puede curar, ¿no es cierto?, con temperatura o a temperatura ambiente y cuando la pieza ya está terminada se retira el molde y se le pueden hacer acabados de mecanizados y aquí tenemos el componente terminado, ¿ya? Que en este caso parece que es una tubería de drenaje porque permite ingresar el agua hacia el interior de la tubería dejando los trozos de roca y la arena afuera, ¿ya?
Y el enrollado de filamentos permite hacer este tipo de estanque y este tipo de tuberías que después se pueden unir con flange y, en fin, este es un manifold de descarga de tuberías de bomba que están hechas con resina epóxica reforzada con fibra de vidrio que ha sido enrollada alrededor de un molde. ¿Ya? Y pueden ser piezas bastante grandes, como ustedes pueden ver, aunque el peso de esto no sea tan grande, el tamaño puede ser bastante alto. Bien, pues, y aquí tenemos, por ejemplo, una planta de osmosis reversa o una planta de... Esto parece que es osmosis reversa, ¿no? Que tienen, ¿no es cierto?, tuberías que son hechas con filamentos enrollados que le dan resistencia a una tubería de resina. Y después los sándwiches de paneles del tipo celda de abeja, ¿no es cierto? Se fabrica primero con una lámina corrugada que después se eh, pega entre sí por algún proceso de eh, eh, térmico de derretimiento en las zonas de contacto y eso hace un panel corrugado que suele tener resistencias bastante grandes y que como producto terminado se coloca el panel corrugado entre dos planchas que le dan algún tipo de resistencia adicional. Y aquí está el panel de, eh, ¿cómo se llama? Estas celdas de abeja, ¿no es cierto? Y este sándwich tiene una resistencia muy grande y un peso muy pequeño, ¿ya? Y se usa de materiales estructurales para fabricación de edificios y cosas así en las paredes y otros temas estructurales en vehículos, aeronaves y cosas así que requieren relleno muy liviano, ¿ya? Bueno, cuando los paneles tienen reforzamiento de fibras y nosotros tenemos la fibra unidireccional, mejora en una sola dirección la resistencia. En cambio, si tenemos fibras orientadas en varios ángulos, la resistencia eh, es mejor en todas las direcciones, pero es un poco más baja en términos generales. ¿Ya? Este es casi isotópico y este tiene resistencia unidireccional solamente. Y los procesos de fabricación de preimpregnados son eh, filamentos que tienen una lámina por arriba y una lámina por debajo, ¿no es cierto? Y es una fibra impregnada con resina que se conserva sin curar, y es refrigerada y apta para moldeo o presión y curado por temperatura y tiempo. Entonces aquí tenemos la lámina que está lista para curarse, pero que no se ha curado, entonces le podemos dar una forma y la curamos por temperatura y tiempo. Entonces esto le da un proceso de moldeo de lámina, ¿no es cierto?, en que simplemente se le aplica temperatura y está todo lo demás listo para que la temperatura le dé la forma final y genere la, la forma curada, digamos, del proceso. Y los procesos de bulk molding son con inyección, pero con mezcla de eh, resina más material de relleno que se mete en una matriz. ¿Ya? Y eso sería todo el tema de los materiales compuestos. No sé si ustedes, chiquillos, tienen alguna pregunta. Bueno, yo tengo sí una pregunta que me gustaría que me respondiera. Me gustaría que me dijeran qué les ha parecido este ramo, qué han aprendido en él. ¿Alguien me quiere hacer una respuesta así espontánea o se la pregunto a alguien en concreto?
A mí A me ver, pareció un señorita, ramo... Ah, bueno. No, pero don pregúntalo. Baltasar, deme, dígame. Yo lo encontré bastante interesante, la verdad, porque me dio como una visión globalizada de los materiales en sí. Yo entiendo que después de esto viene como resistencia a materiales, pero eso es como pura matemática por lo que me contaron unos amigos. Entonces encontré como súper necesario tener esto antes y sí, por lo menos yo sí creo que aprendí. Me gustó como la metodología también, que la clase es como de, o sea, que la ayudantía, por lo menos antes era como de cálculo y la clase es como de concepto y funcionamiento y teoría. Entonces, ahí lo encontré bien interesante el ramo, me gustó. Igual lo encontré un poco complicado, si no lo estoy pasando así muy holgado, pero me gustó. Ya, y usted, don Lucas, dice que es difícil y denso. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Puede ser un poco más explícito? Don Lucas Echeverría puso ahí en el mail, en el chat, que era difícil y denso. Es mucha materia, sí, eso es cierto, es harta materia. ¿Ya? ¿Y denso por qué es denso? Miren, pero bueno, si hay algo que yo he querido hacer durante el ramo es que ustedes se hagan a la idea de que las propiedades mecánicas de los materiales tienen una explicación, no vienen así de una especie de fuerza superior que designa que esto tiene que tener tal resistencia y esto otro tal otra resistencia y esto tiene que tener tal ductilidad y esto otro. No, que hay características de los materiales que explican la resistencia, la ductilidad, la fractotenacidad y las demás propiedades que los materiales que le podemos medir a los materiales. ¿Ya? Y que esa explicación genera un modelo de comportamiento del material. Entonces, nosotros cuando hablamos de metales y de cerámicos, el modelo era estructura cristalina, microestructura, macroestructura y para comportamiento mecánico, el deslizamiento de dislocaciones y todo lo que se oponía o era problema para el deslizamiento de las dislocaciones. Y de ahí podíamos jugar hasta el infinito, digamos. Eh, endurecimiento por partícula, afinamiento del tamaño de grano, tamaños más pequeños, nano tamaños de grano, nano fronteras en el interior del grano que se oponían al deslizamiento de las dislocaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso los hacía más resistentes, menos resistentes, y mientras más pequeño era el tamaño de grano, aumentaba simultáneamente la resistencia y la ductilidad, lo cual era lo mejor de los mundos posibles. Cuando empezamos a hablar de polímeros, las características estructurales de los polímeros, que las vimos hoy día recién, ¿ya? No son exactamente las mismas, pero son más o menos análogas. O sea, eh, no hay un mecanismo de dislocaciones, pero hay un mecanismo de fuerzas débiles, ¿no es cierto?, que unen macromoléculas y esas fuerzas débiles se pueden desarticular con mayor facilidad, menor facilidad, y eso es lo que le da más resistencia, menos resistencia. Y hay toda una serie de características estructurales que permiten decir, este es más denso, menos denso, este es más resistente, menos resistente, este tiene estas propiedades y estas otras propiedades. ¿Ya? Y los materiales compuestos es una mezcla de las propiedades de cada uno de ellos que tiene que ver con qué propiedades tiene este, qué propiedades tiene esto otro y cómo los podemos mezclar para obtener las mejores eh, las mejores maneras de poder actuar frente a ellos. ¿Ya? Y además, lo otro que me pareció interesante es que en los materiales metálicos hay mecanismos para modificar la estructura, que se llaman los tratamientos térmicos. ¿Ya? Y esa modificación de estructura vía tratamientos térmicos genera una modificación de propiedades. Y al modificarse las propiedades vía tratamientos térmicos, nosotros no solamente disponemos del endurecimiento por precipitación, por soluto, por afinamiento del tamaño, sino que además de tratamientos térmicos para
lograr, ojalá, materiales que se adapten lo mejor posible, lo más cercanamente posible a las propiedades que se necesitan. Igual hay materiales que tienen normas, ¿no es cierto? El material IC 1040, el IC 1060 tiene estas características, este tipo de propiedades mínimas y qué sé yo. Pero nosotros sabemos cómo manejar esas cosas para poder fabricar un material que se acerque lo más posible al, a los requerimientos dentro de un determinado uso. ¿Ya? Y dentro de esos requerimientos también están propiedades que no necesariamente afectan las resistencias mecánicas, pero sí afectan la velocidad con la que el material se deteriora. Y esas son, por ejemplo, la resistencia a la corrosión. ¿Ya? La corrosión es un deterioro del material. ¿Con qué velocidad se deteriora? Puede ser muy rápida si es que nosotros no tomamos ninguna precaución, o puede ser muy lenta si es que nosotros elegimos un material que tenga la resistencia a la corrosión adecuada para el ambiente en el cual se va a desempeñar. Entonces, ese material que tiene la resistencia para el ambiente tiene que tener además resistencia mecánica, no solo resistencia a la corrosión. Y la resistencia mecánica igual, se le da por el tamaño de grano, por el endurecimiento por precipitación, por, qué sé yo, todas las cosas que se pueden utilizar para mejorar la resistencia mecánica. ¿Ya? Entonces ya empezamos a pensar en los materiales y empezamos a entenderlo de alguna forma. Ahora, ¿por qué hay tanto ensayo y por qué se le mide tanta propiedad? Bueno, porque un solo ensayo, el ensayo de tracción, que es el más antiguo, ¿no? No daba cuenta de todos los fenómenos que ocurrían en el material. Hablamos del ensayo de tracción y sabíamos que teníamos un comportamiento elástico y un comportamiento plástico. Y que la falla, si lo queríamos en el comportamiento elástico, la falla era en el esfuerzo de fluencia. Y si lo queríamos para fabricación en el lado plástico, la falla se producía en el esfuerzo máximo. ¿Ya? Pero de repente empezaron a pasar cosas como que se nos hundían los barcos en el medio del Mar del Norte, ¿ya? O se rompía el barco anclado en el muelle. Entonces, ¿qué mierda le pasó ahí? Eso no se puede ver, no se puede apreciar en el ensayo de tracción. Entonces, hay un ensayo que nos dijo, bueno, hay una transición dúctil frágil y qué sé yo, y eso se puede manejar de esta manera con la composición, etc. Bueno, pero además, ¿qué pasa? Que se rompen. ¿Por qué se rompen los materiales? Bueno, hay fractura y la fractura se propaga, etcétera, y cuando tenemos un K1C, ¿no es cierto? Ahí, si el K aplicado es mayor que el K crítico, se propaga catastróficamente. Y después todavía nos preguntamos, bueno, ¿y si hay fracturas chiquititas, pueden crecer? Ah, claro, pues hay un ensayo que se llama fatiga que nos dice que tiene la posibilidad de ir creciendo a esta velocidad, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ninguna de esas cosas se podía ver en el ensayo de tracción, se pueden ver en otros mecanismos, pero en la medida en que vamos comprendiendo cada vez mejor cómo se comportan los materiales, tenemos que irle midiendo más cosas. ¿Ya? Entonces, tenemos que compatibilizar todo eso, tenemos que compatibilizar la resistencia mecánica medida en el ensayo de tracción con el defecto máximo que es alcanzable en el proceso de fabricación, que no afecte el desempeño porque no va a generar una grieta que sea crítica y que además tenga una capacidad de resistir un tiempo prolongado y que no crezca muy rápidamente con la fatiga que pueda sufrir el material. ¿Ya? Todo eso tenemos que irlo compatibilizando en un uso determinado. ¿Ya? Y eso es algo que uno lo aprende a manejar no de manera instantánea, lo aprende a manejar con eh, cuidado y exponiéndose a los problemas, ¿no es cierto? Y en muchos casos esto se aprende por prueba y error, aunque con un modelo en la cabeza del comportamiento de los materiales, el número de pruebas que hay que hacer se minimiza. ¿Ya? Y donde más problemas ocurren es en el caso de las reparaciones. ¿Ya? Entonces, uno de repente encuentra
que el jefe operacional le dice al operador, ahí, mire, llame al maestro soldador y dígale que me suelde esta cuestión, porque hasta cuándo va a estar rota. Oiga, jefe, pero es que este es un acero de alto carbono, de no sé qué, que le meta soldadura nomás y la cuestión no puede estar rota. Y ahí les va a durar horas soldado. Hay que soldarlo con cuidado porque no se puede llegar y echarle para adelante con la soldadura, tiene que tener precauciones y tiene que hacer... No todo se puede soldar con todo de cualquier manera. ¿Ya? Y eso es lo que más problemas genera. Ustedes que van a estar manejando, van a tener la responsabilidad de manejar procesos productivos alejados de los centros industriales, donde los problemas les van a llegar a ustedes porque probablemente van a ser los más formados, los más capacitados, los que más estudios tengan a nivel operacional, digamos, dentro de la faena industrial que estén manejando. Tienen que saber que no pueden hacer cualquier cosa con los materiales. Pues. Tienen que estar conscientes de que hay que usarlos, pero con cuidado, con precaución. Y si no saben qué se puede hacer, pregunten mejor. Pues. En vez de estar gastando varios millones de dólares en reparar una cosa que podían haberse ahorrado si es que se hubiese dado cuenta de que no lo podían soldar. ¿Ya? Entonces, esa cuestión es algo que a mí me interesó que les quedara en la cabeza. ¿Ya? No sé si lo logré. ¿Creen ustedes que lo logré? ¿Tienen algo así en sus cabezas? ¿O yo fui un tipo que los dejó a todos confundidos? Digamos. ¿Qué me pueden decir de eso? A ver, don Fernando Vidal, ¿usted tiene un modelo de cómo manejar los materiales en distintas condiciones o no? Y ahora que yo le estoy hablando, ¿se lo empiezan a iluminar algunas ideas o está perdido en el espacio así? Ya. No son cosas sencillas, ¿eh? No quiero decir que esto sea fácil, pero que tampoco quiero decirles que es inalcanzable, que es inasible. ¿Ya? Y por favor tengan presente que el tema de los materiales es algo que se puede resolver, o sea, se pueden ir optimizando las cosas, se pueden ir mejorando las cosas, y hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle esfuerzo, hay que crear conocimiento para eso. Gran parte de las innovaciones que se pueden ir haciendo en los procesos mineros tienen que ver con el uso adecuado de materiales que duren lo necesario, que tengan una vida útil necesaria para que los costos globales de los procesos disminuyan. Y eso es plata en el bolsillo en cualquier parte. ¿Ya? Así que yo creo que ustedes, a partir de lo... Don Matías, ¿quiere decir algo? Sí, profe. Adelante. Yo creo que como lo más importante es que siempre nos estemos cuestionando una mejora continua y además de tener siempre presente que las nuevas tecnologías y la ciencia va cambiando. Entonces, por ejemplo, antes las cañerías eran de cobre y hoy día no. Y eso pasó, yo diría que en poco tiempo. 10, ¿Y de 15 qué son las años cañerías ahora? A ver. de termoplástico, ¿no? Lo que estamos viendo hace poco. Entonces eso a considerar en nuestra industria y en toda la industria en realidad. Industria minera, Claro, industria a la que nos dediquemos. claro. Antes los cables de comunicaciones eran de cobre también, pues ahora son de fibra de vidrio. ¿Ya? Y resulta que los cables de cobre, dicen, creen ustedes que no tienen uso. Mentira, tienen mucho uso, porque la fibra de vidrio sirve para usar el troncal, pero para distribuir dentro de la casa, qué sé yo, hacer la comunicación en el edificio, sigue siendo necesario el cobre. Entonces, mientras más barata sea la fibra de vidrio, más comunicaciones vamos a ocupar y más cable de cobre vamos a necesitar para conectar los distintos teléfonos, todas las señales que necesitemos utilizar.
Lo mismo pasa con las cañerías que se usan de termoplástico, de PVC en el fondo, ¿no es cierto? PVC hidráulico, son cañerías de distribución domiciliaria que tienen una resistencia máxima adaptada para la presión de agua que se recibe en el domicilio. ¿Ya? Si no, si quieren conducir agua con ese material en una matriz de distribución, les va a fallar inmediatamente porque la matriz de distribución tiene una presión muchísimo más alta. Esas siguen siendo tuberías metálicas, ¿ya? Pero desde que sale del arranque de la calle al domicilio, ahí ya le podemos poner material termoplástico porque tiene una presión bastante más baja, que el termoplástico funciona bastante bien y es más barato, más fácil de instalar y toda una serie de cosas. Eso es lo que está pasando modernamente. ¿Mm? Bueno, chiquillas y chiquillos, esta sería la última clase que tenemos en el semestre. Como tal, vamos a tener clase el próximo lunes de nuevo y yo les voy a publicar una lista de ejercicios y podemos discutir los ejercicios el próximo lunes, de manera tal de que ustedes puedan tener un entrenamiento para el certamen que es no, el certamen no es el próximo lunes, el certamen es este viernes. Entonces les voy a publicar una lista de ejercicios y les voy a publicar las respuestas de los ejercicios, la pauta de corrección, para que ustedes la puedan tener para este viernes. ¿Ya? No, a ver. No, tenemos clase el próximo lunes, tengo razón. El 13 tenemos clase todavía. ¿Ya? Y ahí podemos hacer algún entrenamiento, porque la prueba es el 17, ¿no? ¿Me equivoco o la prueba es el 17? Salía en el cronograma que era el 17, ¿o? Sí, pues, es el 17. Entonces Sí, todavía tenemos el lunes 13 para que hacer cae ejercicio, viernes de la responder próxima preguntas. semana. ¿Ah? Que cae viernes de la próxima semana. El viernes de la próxima semana, efectivamente. No, es que estaba pensando que hoy día es el lunes 13, pero no, el lunes 6 nomás. Así que tenemos el próximo lunes, no vamos a tener clase habitual, digamos, yo no les voy a pasar materia, pero vamos a conversar y les voy a traer algunos ejercicios y en realidad se los voy a entregar antes para que ustedes los puedan pensar y tengan dudas y me pregunten el lunes y podamos resolverlos con cuidado y qué sé yo. ¿Estamos? Ya, chiquillo, acuérdense que el certamen de este 17 vale más que el primero. Para la nota final. Bien, pues, si no tienen ninguna otra cosa de la cual podamos conversar, yo creo que estaríamos terminando ahora. Les agradezco la paciencia de haberme escuchado todo el semestre. No rindan los brazos porque la pelea se acaba cuando se acaba nomás, no cuando uno piensa que está perdido. Y hay que darle, pues hay que darle. No es un ramo fácil, pero es un ramo, a mí me parece interesante y fascinante en realidad. ¿Ya? Ya, pues chiquillos.